Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Espionaje Político. El día de hoy vamos a estar espiando al ex candidato a la presidencia, Carlos Sagnay de la Bastida. Buenas noches, nombre completo. Carlos Francisco Sagnay de la Bastida. Muy buenas tardes. Edad. 65 años. Ocupación actual. Bueno, yo soy político a tiempo completo. Pero aparte de eso, yo soy administrador de empresas, soy ingeniero químico de petróleo. Tengo 2 maestrías, en ciencias y en administración de empresas, y un diplomado en marketing. Esas son mis profesiones. Estado civil. Casado. ¿Cuántos hijos? 2 hijas. ¿Dónde nació? Yo en Guayaquil. ¿Qué parte de Guayaquil? La maternidad. El nombre de la maternidad. No recuerdo, creo que es Sotomayor. Muy buenas noches, bienvenido, ingeniero. Usted ha estado varias veces en la palestra política. En el año 2021 fue su tercer intento en llegar al sillón de Carondelet. ¿Cuál fue la estrategia o cuál usted pensó que esta vez sería la vencida? Bueno, mi trabajo político ha sido independiente, pero lamentablemente se nos obliga a los independientes a tener un auspicio de una agrupación política, contrario a lo que dice la Constitución. Son cosas que suceden solamente en Ecuador. La Constitución es la primera ley de la República y sin embargo hay leyes inferiores a los de la Constitución que obligan a los ciudadanos a hacer otras cosas, como por ejemplo en este caso le ponen un sinnúmero de requisitos para que usted sea candidato presidencial. Ingeniero, usted fue candidato a la presidencia ahorita en el año 2021 por un movimiento muy poco conocido, o mejor más que... 2006. Ahorita en el 2021, vamos a llevarnos el contexto de ahorita del 2021. Usted fue candidato a la presidencia por un movimiento quizás muy poco reconocido o muy poco querido por ser la imagen, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram. ¿Por qué usted escoge este movimiento para ir por el sillón de Carondelet? Bueno, porque era la última opción, ya no quedaba ninguna otra opción. El 23 de agosto del año pasado se cerraron las primarias y yo había buscado la candidatura presidencial, había tratado de conversar con diferentes movimientos y partidos políticos sin conseguirlo. De hecho, hasta el 23 de agosto Abdalá Bucaram no había querido hablar conmigo porque él tenía otras ideas. ¿Cuáles ideas tenía el expresidente que quizás a esa fecha, el 23 de agosto, no había tenido contacto con usted? Hasta ese tiempo, del 23 de agosto, tengo entendido que él estaba apoyando a Lasso, pero también tenía aspiraciones a ser candidato presidencial. Por eso tuvieron un binomio que no iba a ser el binomio real, sino que era uno temporal para darse tiempo. Pero ya cuando este tiempo se acababa, para el mes de octubre, entonces él hizo contacto conmigo. Pero usted quizás no se le metió en la cabeza de que las posibilidades para llegar al sillón de Carondelet eran bajas, no por usted, sino por el partido el cual le acogió para llevarlo a la papeleta. En realidad, cuando uno quiere participar políticamente, cuando llega el tiempo de elecciones, tiene que estar en las elecciones. De lo contrario, ¿de qué sirve estar en política si usted no es candidato? Ya no había sido candidato en el 2013, en el 2017, debido a las trabas del Consejo Nacional Electoral con esa ley de la democracia que es antidemocrática. ¿Y en esta oportunidad hubo alguna traba, algún obstáculo? Lo de costumbre, porque yo no tengo el partido político, no tengo la agrupación política para participar. Entonces necesito el auspicio de una agrupación política, y la última agrupación política que no tenía candidato presidencial en ese momento era Fuerza Ecuador. Claro, porque es que al final ingresó ya tarde. No, en realidad cuando nosotros nos inscribimos llegamos a tener candidato presidencial antes que otras agrupaciones, por ejemplo... Pero la validación fue mucho después. No, mire, el 16 de octubre aproximadamente yo inscribí mi candidatura en Quito y el 23 o 22 yo ya había sido aceptado oficialmente como candidato presidencial, mientras que, por ejemplo, UNES hasta el mes de diciembre no tenían a su candidato oficialmente como candidato, sino solo como precandidato. Esto debido a todas las triquiñuelas que se hacen en un Consejo Nacional Electoral desprestigiado.
Usted después, bueno, ya pasó el tema electoral. ¿Qué consideración tiene usted con el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué opinión se merece del ingeniero Carlos a estos consejeros del ente electoral? Bueno, yo lo hice extensivo a todo el público el día de la segunda vuelta con mi voto nulo, indicando que al CNE, al Tribunal Contencioso Electoral y a todo el proceso electoral 2021 les daba justamente eso, el nulo. Usted, pero, a ver, usted votó nulo porque las convicciones de Carlos Agnay fueron esas o simplemente ya por quizás escuchar los rumores y que este movimiento indígena de Pachacuti indicó que, bueno, vamos a votar nulo porque nos hicieron fraude? No. Yo impugné los resultados ante el Consejo Nacional Electoral y luego apelé a la decisión del Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral, y la verdad es que ellos nunca han demostrado que yo no tenga la razón en lo que yo he encontrado, ¿no? Porque yo he encontrado razones para decir que hubo fraude en la primera vuelta. ¿Nos puede comentar una hoy acá esta noche en espionaje político? ¿Sobre el tema? Sobre el tema. Sí, cómo no. Por ejemplo, yo cogí hay un enlace del Tribunal del Consejo Nacional Electoral en el cual usted puede entrar y ver los resultados. Yo escogí un área, el área de Marta Roldós de la parroquia Tarqui de Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, y revisé todas las actas, 75 actas entre hombres y mujeres, y resulta que en casi todas yo tengo o 0 o 1 voto, y en la número 33F, tengo 28 votos, estoy en segundo lugar, en donde significa que hacían cola de 4 personas, una iba a votar por mí, y como usted sabe, está en orden alfabético, por decir algo, votaban ahí las mujeres que tenían apellido que empieza con M y que la siguiente letra empieza con A. Entonces, por ejemplo, Martínez, Maldonado, y todas esas personas votan por mí, en el resto nadie vota por mí. Eso es imposible. Usted busque estadísticamente, eso es uno en muchísimos millones. ¿Y usted llevó esas actas con consistencias al Consejo Nacional Electoral e impugna estas actas y hasta ahora fecha? Hoy es 3 de mayo, no ha tenido alguna respuesta por parte de este ente. Sí tuve respuesta, pero una respuesta insatisfactoria. El Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral no han dicho en ningún momento que mi reclamo sea injusto, que no sea valedero, no. Lo que han dicho es, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral que yo puse a destiempo, lo cual es falso. Yo lo he puesto a tiempo, pero la decisión de ellos es la definitiva, es la última y no hay más vuelta que darle. Es como que en este momento, en lugar de decir que estamos de noche, nos digan que estamos de día y punto final. Ellos dijeron eso y no hay vuelta que darle. Eso no puede ser así. Nosotros estamos indefensión. No fue el único lugar en donde encontré en Marta de Roldós. Mire, yo nunca he estado en Cariamanga, que es el cantón Calvas. Yo he estado en Loja, pero en la capital, Loja, en el centro de Loja, ahí he estado. Pero yo no he estado en Calvas, yo no he estado en Caremanga, y resulta que allí yo saqué 44 votos. Mientras que usted busca en todo Loja, todo es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pero en Calvas, Caremanga, yo tengo 44 votos. Y así igualmente en otra área de la parroquia Tarqui, igual en Jaramijó, creo algo así, en Manabí, que tendría que revisar. O sea, hay algunas muestras, no solamente una, hay media docena. Y sin embargo, el Consejo Nacional Electoral considera que eso está bien. Para mí no, porque yo he cogido al azar y he encontrado errores que debería encontrarlo el sistema. Yo lo encuentro al azar, y el sistema no lo detecta. Significa que nosotros estamos pagando por un sistema muy caro y que no sirve. O, lo que disuena más, simple y llanamente están haciendo fraude. Un fraude que sin duda alguna el movimiento Pachacuti lo denunció, que supuestamente el segundo lugar era de ellos y no del actual presidente electo Guillermo Lasso. Ingeniero, usted cierra el capítulo de la política el 7 de febrero cuando no logra pasar a la segunda vuelta. Así es.
pero para ese momento nada más, porque de allí yo me dediqué al tema de demostrar que hubo fraude. Yo no hice campaña ni por uno, ni por el otro candidato, ni por el nulo. Por eso allí le queda contestado lo suyo, que dice si es que era por Jaco Pérez. No, eso era asunto de él. Entre él y Lazo, que él indicaba que le habían robado votos, eso no tenía nada que ver conmigo. Lo mío era global, de todo el tema, de todo el sistema electoral, no particularmente ceñido a lo mío. Yo encontré que habían actas sin firmas del presidente y o del secretario de la Junta Receptora del Voto. Eso tiene que ser detectado por el sistema. El sistema no lo detecta. Lo detecté yo en una muestra y no lo detecta el sistema. Eso no puede ser posible. Entonces el sistema no sirve. Nosotros estamos pagando en vano por un sistema carísimo y el Consejo Nacional Electoral no hace absolutamente nada. Por eso es que no tienen credibilidad. Creo que 8% le cree al Consejo Nacional Electoral y a este gobierno 4%. 6% según bueno, por ahí vamos. Estadísticas y encuestas, 6%. Ingeniero, usted quizás tuvo algún acercamiento con los dos candidatos que fueron a la segunda vuelta, con Guillermo Lazo o con Andrés Arauz. No, no tuve ninguno y como le dije, yo no hice campaña por ninguno de los dos, ni tampoco por el nulo. Yo solamente fui a votar y cuando voté exterioricé, hice conocer, porque tenía que hacer conocer a la ciudadanía mi descontento con el sistema electoral, con la actuación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Porque lo único que me quedaría ahora es seguirle juicio penal en la Fiscalía, porque esto de hacer fraude a todos los ciudadanos, esto no es que ya los hechos son consumados y punto final, no, estamos mal acostumbrados, porque mañana a usted le roban en la calle y ya al siguiente día no hay problema porque es un hecho consumado. Eso no puede ser posible. Robo es robo, más aún tiene que ser castigado cuando es a nivel de toda la población, porque nosotros, todos los ciudadanos, estamos en indefensión. Ese ha sido mi punto y yo quisiera que ahora el presidente de la República, que está hablando de que va a luchar contra la corrupción, y quiero recordarle que uno de los postulados de él, que es postulado mío desde el año 2006, es el fortalecimiento de las instituciones del Estado y entre ellas está el Consejo Nacional Electoral y el sistema electoral y el Código de la Democracia, la ley de elecciones. Yo creo que debe ser revisado por este gobierno, por el bien de la democracia en el país. No solamente podemos hablar de gobernabilidad en el sentido de que... vamos a hablar de la gobernabilidad, ingeniero, pero usted indicó algo bastante importante, que es el tema de la corrupción. Vamos a luchar en contra de la corrupción y en muchas entrevistas lo indicó. ¿Cuál era esa estrategia que usted iba a tener ya estando en el sillón de Carondelet para lograr que la corrupción acá en el Ecuador bajara? Y si en tal caso usted hubiese llegado al sillón de Carondelet, ¿cómo hubiese tratado lo que es al expresidente Abdalá Bucaram, supuestamente vinculado en temas de corrupción? Lo dije continuamente, o sea... y el actual presidente también lo está diciendo, que la función judicial tiene que estar separada del Ejecutivo. Sin embargo, yo indicaba claramente, sí, uno como presidente de la República tiene que respetar los poderes, diferentes poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, separados. Está todo bien, pero yo, por ejemplo, no confío ni en jueces ni en fiscales actuales, ni en la justicia ecuatoriana actual. Para que nosotros creamos que se está haciendo justicia, necesitamos que ese problema sea resuelto. Es decir, necesitamos jueces probos, fiscales probos. Yo he hablado de un sistema de escalafón, de tal manera que nosotros tengamos a los mejores elementos del Ecuador dentro de esas funciones para poder creer que la justicia se está ejecutando, se la está administrando bien. De lo contrario, ¿de qué nos sirve a nosotros que el presidente esté separado de la función judicial mientras que los jueces y fiscales hacen de las suyas y continúa la corrupción? Eso hay que eliminar, y hay que eliminar eliminando los malos elementos y poniendo elementos probos que sí hay en Ecuador y que han sido marginados, porque aquí en Ecuador se margina al honesto, se margina a la persona competente y se pone o se permite que continúen en esas funciones personas deshonestas, como por ejemplo estamos viendo en la Contraloría. Claro, no me respondió lo que le pregunté del tema del expresidente sí. Abdalá Bucaram. Me lo va a responder enseguida, luego de la pausa. Ya regresamos con más de espionaje político.
Estamos de regreso en Espionaje Político. Estamos con el ex candidato a la presidencia del Ecuador, el ingeniero Carlos Añay de la Bastida. En la parte anterior le dejé una pregunta abierta, ya que no me la respondió, que fue cómo usted hubiese actuado en caso de llegar al sillón de Carondelet con el ex presidente Abdalá Bucaram, supuesto involucrado en temas de corrupción. Cada persona es responsable por sus actos. Aquí no cabe que una persona, porque es candidato, tiene que defender a otra persona por sus actos. ¿No son amigos? No, nunca hemos sido amigos. Lo conocí personalmente en octubre del año pasado. Pero, o sea, esto no es cuestión de amistad. Podría ser mi amigo, de todas formas tiene que responder por sus actos. O sea, esto no es cuestión de amistad, es cuestión legal, es cuestión de ciertos hechos que a él se lo acusa, entonces tiene que responder por ellos. Tiene que defenderse con sus abogados y todo lo demás. Es decir, yo siempre mantuve que una persona debe tener la oportunidad de defenderse. No puede ser condenado antes de tener el debido proceso. No, hay que darle el proceso debido, que se defienda donde sea acusado y darle la dignidad que se merece, pero que tiene que responder y tiene que responder él, la persona que lo ha hecho, no otro. ¿Y cree usted, perdón, que eso le afectó a usted quizás para llegar un poco más arriba y obtener un poco más de votos? Bueno, no sé cuántos votos yo saqué porque se me los robaron. Así que yo no puedo hablar de algo que desconozco exactamente a qué nivel llegué. Porque lo que yo no les puedo creer a estos señores es que en el año 2006, cuando no me conocía absolutamente nadie, y participé con un partido político que había recién resucitado, que fue la Integración Nacional Alfarista, que igualmente no tenía una buena reputación, que era el FRA, que yo lo tomé porque simplemente por ser práctico y por estar en política ecuatoriana y servir al país, he tenido que hacer esas cosas, ese tipo de sacrificios que también me han servido de beneficio. Igual en esta ocasión, yo sabía que tenía ciertos riesgos al aceptar la candidatura presidencial de Fuerza Ecuador. Riesgos bastante importantes. Sí, pero al mismo tiempo, lo otro era no ser candidato presidencial, nuevamente. Así que... ¿Y su meta era en el año 2021 ser presidente del Ecuador? Mi meta es ser el presidente del Ecuador. Igual ¿Lo veremos en el 2025? Probablemente yo continuaré haciendo mi trabajo político como lo he hecho desde el año 2006. Si llegaré a ser candidato presidencial o no, eso está por verse porque ya le digo, hay un sinnúmero de trabas en nuestro proceso electoral que quisiera que se lo cambie,
Y que le digo al presidente de la República que él ha hablado del fortalecimiento de las instituciones del Estado, entonces hay que fortalecer la democracia en el Ecuador, revisando a ese Consejo Nacional Electoral que no tiene ninguna credibilidad precisamente porque es un Consejo Nacional Electoral fallido. Ingeniero, si el presidente electo Guillermo Lasso le llama o le ubica para que forme parte de su gobierno, ¿lo aceptaría? Yo aceptaría la conversación con él y con cualquier otra persona, con muchísimo gusto, claro que sí. Y si le ofrecen este ministerio nuevo que quiere crear, que es el Ministerio de Petróleo. Bueno, no es tan nuevo, porque el nombre nomás era nuevo, pero el Ministerio de Petróleo, de Energía, de Hidrocarburos, pero exactamente, de el nombre renovables, petróleo, del petróleo. Petroecuador y todo eso se va, quedará Ministerio de Petróleo. ¿Usted aceptaría llevar a cabo y tener a la cabeza el Ministerio de Petróleo? Mire, yo he escuchado del presidente Lasso que él quiere sanear el petróleo en Ecuador, la industria petrolera, Petroecuador, el Ministerio de Petróleo, que lo quiere sanear porque él está consciente de que hay cadenas de corrupción, entre ellos que hay compañías de personajes de aquí del Ecuador que se hacen pasar por compañías tailandesas, chinas, etcétera. Él quiere sanear eso, más aún dijo que la mata de la corrupción está en el comercio internacional. Yo soy experto en el área, mucho tiempo atrás que cualquier otro que ha sido presidente de Petroecuador aquí, que están presos. 2 pasaron por la cárcel, 1 todavía está allí, y sin embargo, gobiernos sucesivos nunca me han llamado a mí porque simple y llanamente yo no cumplo con un requisito que parece ser esencial en la política petrolera ecuatoriana, que es ser corrupto, y yo no lo soy. Entonces yo tengo mi vida intachable. Si es que el presidente Lasso quiere realmente una institución como Petroecuador que sea saneada, un ministerio como el de petróleo que sea saneado, un departamento de comercio internacional que sea transparente y que nosotros trabajemos para el Ecuador, para el beneficio de los ecuatorianos, claro que sí, tengo para conversar con él. Mire, Guillermo Lasso tiene los mismos fundamentos educativos que tengo yo. Fuimos compañeros en los 5 años, tuvimos los mismos maestros, por lo tanto, en su gran mayoría. Entonces yo creo que él debe tener el mismo fundamento moral que tengo yo. Si es que él ha continuado así, porque yo, o sea, en los últimos 48 años creo que lo he visto 3 veces, pero en el tiempo del colegio, nosotros tuvimos los mismos maestros y a mí me inculcaron ser moral, no amoral, moral, que en otros años hayan existido alumnos que han hecho quedar mal a los lasallanos, eso es asunto de ellos. Pero yo creo que siempre he tratado de hacer quedar bien a las instituciones por donde yo he pasado, que no es solamente el Colegio San José Lasalle. Yo he pasado por otras instituciones internacionalmente y no hay nada de que puedan avergonzar, todo lo contrario. A mí me enseñaron cívica y el civismo está en mí. Las participaciones presidenciales que yo he tenido han sido cívicas, sin ningún financiamiento. Otros han tenido financiamientos de terroristas, de narcotraficantes. Nada de eso hay conmigo. Conmigo todo es transparente. De hecho, en estas elecciones de 2021, ni siquiera las franjas electorales fueron administradas por mí, fueron administradas por el partido. Yo ni sé en dónde pusieron las pautas sobre mi candidatura, no lo sé. Y después de las elecciones, el 7 de febrero, ¿usted ha tenido contacto con el expresidente Abdalá Bucaram? No, ni creo que lo voy a tener. Eso terminó. Esa asociación terminó el 7 de febrero. Yo lo cumplí a carta cabal. Yo indiqué desde el primer momento que no tenía ningún compromiso con Fuerza Ecuador, aparte de ser el candidato presidencial, de conseguirle el candidato vicepresidencial, lo cual hice, y de exponer mi proyecto político de gobierno. Eso y nada más. Terminó el 7 de febrero, terminaron las elecciones, mi asociación con él ha terminado y yo no voy a tener ningún tipo de asociación con él. Nunca más. Nunca más. Y durante estos próximos 4 años, el ingeniero, quizás, ¿por qué no?, apertura un movimiento y en el 2025 va con su movimiento a la candidatura y quizás le vaya mejor. Puede ser, es posible, pero para que la gente aterrice, esto no es así de sencillo, se necesita mucho dinero.
Tener una estructura a nivel nacional requiere de capitales, no es que uno tiene una estructura y sale de la nada. Tener dirigentes en todas las provincias, en todos los cantones, eso requiere muchísimo dinero. Mire, recoger las firmas, a usted en un país en donde tenemos 60% de desocupación o más, la gente no le va a ser gratis, ellos necesitan comer, necesitan llevarle comida a las casas, hay que darles agua, hay que darles transporte. ¿Todo eso de dónde va a salir? O sea, no es sencillo tener un partido político. Entonces usted ve, revise, ¿quiénes tienen partidos políticos? Los hermanos del presidente de la República, y hay dos. Tiene un ex asambleísta que está preso, ¿viste? El de la 16, ese partido amigo, este señor Mendoza, tiene partido político, que según se dice ni siquiera recogió firmas. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, que eso no es simplemente palanca, no. Hay muchas cosas más que palancas de las que nosotros tenemos que hablar. Entonces no es una cosa tan sencilla tener un partido político. Sin embargo, usted dirá, pero si hay una retafila de partidos políticos, sí, han de tener mucha plata, ¿no? Y quizás para otra dignidad política como alcaldía, se vienen las elecciones seccionales. Mire, mi participación política siempre fue ser candidato presidencial. He sido 3 veces candidato presidencial en mi vida y no he sido candidato a nada más. Y su meta es ser presidente del Ecuador. Sí, pero no simplemente por eso, de ser presidente del Ecuador. O sea, en realidad, esto de tener un título, no, eso no es. No, yo lo que estoy convencido es de que Ecuador está podrido por la corrupción, en todos los lugares. Entonces, por eso yo le dije, si Guillermo Lasso es serio acerca de combatir la corrupción, de sanear el Ministerio de Petróleo, sanear Petroecuador, sí, yo estoy dispuesto a conversar con él, pero yo no he conversado con Moreno sobre él, no conversé con Correa ni con ningún presidente en años anteriores. Yo terminé mis estudios en el año 1986. Yo desde entonces tengo mi experiencia política, profesional, política y profesional en mis profesiones. O sea, yo no soy nuevo en el área. Yo soy uno de los MBAs más antiguos que tiene Ecuador. Yo me gradué de MBA, hice mi curso entre 1984 y 1986, cuando aquí en Ecuador ni siquiera sabían lo que era un MBA. Usted averigüe, nadie sabía. Habían muy pocos. Yo conocía uno que otro. De allí, después, esto entra en vigencia en Ecuador. Es una profesión nueva que aparece después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, después en Europa, en Gran Bretaña. Sino que yo siempre he estado un poco más adelantado que otros en estos temas. Entonces, conseguí una beca en 1984 y me fui del país después de tener 4 años de experiencia en lo que ahora es Petroecuador, entonces era la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Y me fui a tener experiencia. Mi experiencia es vasta en política internacional, en negocios internacionales, en petróleo, en bienes raíces, en asuntos de bolsa de valores, en compra y venta de acciones, en compra y venta de petróleo, de productos derivados, de servicios petroleros. Así que si es que el presidente actual quiere sanearlo, yo estoy dispuesto a hablar, pero para hacer una administración ejemplar, que es lo que necesita Ecuador. Y en eso yo encantado lo quisiera ayudar, claro, a cualquier presidente de la República que tenga esas intenciones, pero no a presidentes de la República que tengan la intención de continuar con el sistema corrupto que tenemos, porque yo siempre he hablado de estar en contra del sistema corrupto vigente en Ecuador, que no es de ahora. No es con Moreno, no es ni siquiera con Correa, es de muchísimo antes, y debido a esos gobiernos corruptos del pasado es que surge el socialismo del siglo XXI en Ecuador. Muchísimas gracias, ingeniero. Sinceramente nos quedó claro, le quedó claro a la ciudadanía que usted busca ser presidente del Ecuador y no se consigue nada de corrupción. Muy buenas noches y gracias a las personas que se han conectado a través de la señal de la data. A sus órdenes, muchísimas gracias, Jan, encantado de estar aquí. Muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad.